¿yo qué hice? Yo tomé el ejercicio anterior que trabajamos en clase y fui modificando eso de acuerdo al ACA. ¿Se puede? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que te sale error y te voy a mostrar el por qué. Comencemos de una vez para que alcances a ver No, yo esa me di parte. cuenta por qué, pero ya había trabajado, pues por tiempo dije, no, no me va a complicar, voy a trabajar el ejercicio del profesor, Ah, pero no sé si se pueda presentar en ese. sí, 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 sí. ¿Sí? Miren, yo lo que hago es darles como una base. Ya Dale. si ustedes quieren como colocar su propia base, bueno, su plantilla, como lo quieran hacer, ¿qué me interesa a mí? Que llamémoslo así, un término muy coloquial, acá en Bogotá casi no lo he escuchado, que uno no pase tirando piedras, llamémoslo así, o que pase desapercibida la asignatura, no, que lo que ustedes se lleven, ustedes digan, ah, bueno, al menos tengo una plantilla, al menos sé que el flujo se hace así, con una proyección de X manera. ¿Listo? Es simplemente eso. Entonces, ahorita vamos a comenzar. ¿Qué vamos a hacer? Yo sé que yo les dejé tarea a la ACA. Primer paso que vamos a hacer hoy, vamos a solucionar las dudas e inquietudes. ¿Listo? Voy a comenzar yo. Yo les voy a mostrar lo que yo encontré, los errores que de pronto salieron al momento de redactar y ahí ya les doy la palabra a ustedes. ¿Listo? Y ya me dicen, ah, sí, aclaré o no aclaré. ¿En qué sentido? Porque de pronto creo que como Jennifer, la duda que tenía, yo dije, va a ser en general. ¿Listo? Entonces, miren que el ACAN sí era muy similar a lo que habíamos visto ya en clase. Simplemente lo que dice fue cambiarle como para ir a un extremo de un análisis. Dice, la empresa X desea un presupuesto de caja para los meses de octubre, noviembre y diciembre. Las ventas de la empresa de agosto y septiembre fueron 2.500 y 4.670. Entonces, primer paso, me cambiaban acá 2.500 y 4.670. ¿Listo? Ahí ya estamos cumpliendo con dos de las variables que está diciendo el taller o el entregable. Luego decía, se pronostican ventas de 5.600, 7.040.000 y 9.760.000 para septiembre, para octubre, noviembre y diciembre. Entonces, 5.600.000 para octubre, acá, para noviembre, 7.040.000 y para diciembre, 9.760.000. Listo. Esta es nuestra base inicial. Esta es nuestra base inicial como tal. Luego de estas ventas, decía, listo. Anteriormente, un 20% de las ventas han sido al contado, el 50% han generado cuentas por cobrar al cabo de un mes y el 30% restante han sido cuentas por cobrar al cabo de 2 meses. ¿Listo? Si vamos y miramos el ejercicio que teníamos inicial, vamos por el mismo desarrollo. ¿Listo? Vamos por el mismo desarrollo. Tenemos los mismos porcentajes al contado, a un mes y a 2 meses como tal. ¿Listo? Entonces, ¿qué me dicen en el primer punto? Que las ventas al contado son el 20%. Entonces, me voy al ejercicio o a la plantilla que les dejé y les dije, listo, este por el 20%. O sea que para el primer mes me van corroborando si les va dando lo mismo. Para agosto, 500.000, septiembre, 934.000, octubre, 1.120.000, noviembre, 1.408.000 y diciembre, 1.952.000. ¿Listo? Recuerden que lo que estamos haciendo en primer punto son las entradas de efectivo proyectadas para la empresa como tal. En este momento, las entradas de efectivo que tenemos acá son de 500, 934, 1.120.000, 1.408.000 y 1.952.000 que me corresponde al 20%. Luego me habla y me dice, ojo, a un mes tenemos cuentas pendientes por cobrar de lo que yo pacté en agosto. O sea que de agosto, para septiembre voy a tener registrado en mi flujo o en mi proyección 1.250.000 de cuentas pendientes de cuentas pendientes por cobrar. Para octubre, el 50% de septiembre. Para noviembre, el 50% de octubre. Y para diciembre, el 50% de noviembre.
¿Listo? Aquí ya quedaríamos con la primer parte del flujo como tal, que sería a un mes. A 2 meses me voy entonces a octubre y vengo y digo, listo, en octubre entonces yo qué valor voy a tomar? Voy a tomar el mismo agosto. ¿Para qué? Para yo completar el 100% como tal, que en este caso sería este por el 30%. Y así, ¿a qué me refiero con el 100%? Yo tengo acá un 20% que son 500.000. Esos 500.000 le voy a sumar 1.250.000. Y a ese 1.250.000 le sumo 750. Yo asumo que esto me tendría que dar un total de 2.500.000. ¿Listo? Miren que los flujos están divididos de efectivo o las operaciones en 3 meses. El primer mes entró efectivo, el segundo mes se hace efectivo una cuenta por cobrar el 50% y el tercer mes un 30%. Hasta aquí, listo. Luego por acá tenemos otras entradas de efectivo, que acá es donde la pregunta que me trae Jennifer. La empresa recibirá 950.000 pesos en dividendos por acciones para una compañía. Ah, bueno, en este sí está en diciembre. En el que no está especificado, es en el de más adelante. En el siguiente, profe, en el siguiente. En ese sí dice, no, dice a diciembre. Ajá, en este sí, acá. Acá. Entonces, bueno, acá tenemos el total de las entradas de efectivo totales. ¿Qué nos interesa acá? Conocer cómo fue el comportamiento entre octubre, noviembre y diciembre, que este sería el efectivo que tendría la compañía estimado para octubre de 1.205.000, noviembre 5.609.000 y diciembre 8.102.000 pesos. Listo, ahí tenemos nuestro flujo o nuestra proyección de entradas de efectivo para la empresa. Que miren que hasta ni le cambié el nombre de la empresa, acabo de caer en cuenta acá. Las compras, había una compañera que me preguntaba, profe, las compras, ¿qué pasó? La verdad es que, miremos la redacción, a veces uno peca por la redacción o por dar a entender que ustedes ya lo entendieron como tal, porque eso es un pecado que uno como profe tiene. Dice, datos adicionales, compras al contado al 10%, pago de cuentas pendientes a un plazo de un 70%, plazo de 2 meses de un 20%, dividendos en 800.000 en efectivo. Este como tal es el que yo no les especifiqué, esos dividendos, en qué parte como tal lo iban a tomar. Yo que le contesté a esa compañera, no, pues es que ahí está como tal, está especificado, guíate por el taller. Si nos vamos a mirar en el taller, yo que les puse en este, que las compras como tal eran el 70% de las ventas. ¿Listo? Yo acá creo, por lo que veo, no se los coloqué, no se los especifiqué en esa parte, que creo que esa es otra duda que de pronto pueden tener muchos como tal. Si yo vengo y sumo los porcentajes, 70 y 20, 90 y 10, 100, me daría el 100% de lo que yo voy a tener en el movimiento. ¿Listo? Ahí está. Pero yo no me fijé y yo no les especifiqué que esa era la pregunta que me estaba haciendo la compañera. Profe, las ventas, no le dije, no, hagámoslo igual que el ejercicio. Sí, es igual que el ejercicio. ¿Listo? Que en este caso el ejercicio inicial o el ejemplo en clase decía que las compras eran el 70% de las ventas. ¿De cuáles ventas? De la proyección que teníamos por allá al inicio. Ahí peco yo y no, la verdad, lo hice, pero me vine a dar cuenta hoy apenas que yo dije, uy, qué vergüenza. No les especifiqué, tienen toda la razón. También fui yo, profe, la que le preguntó eso. Fuiste tú, que yo no, Sí. yo no te entendía la pregunta y yo dije, pero ¿cómo así? Porque en el momento yo estaba trabajando y dije, pero en mi mente yo tenía como el ejercicio ya de que yo sabía que era el 70%, pero en el momento en que hoy me senté otra vez a mirarlo, yo dije, no dice por ninguna parte el 70%, solo dice lo que entró con lo que se dio a contado, lo que se dio a un mes y lo que se dio a 2 meses, que me suma el 100%, ¿listo? Que me suma el 100%. Entonces, ese es el segundo punto, por lo que también quería socializar con ustedes esta parte, porque yo sé que hay unos que de pronto dijeron, hagámoslo igual, porque me escribieron, no, es que yo lo hice igual, pero quería corroborar.
Listo, perfecto. Otros sacaron sus valores, por eso no hay lío como tal. Entonces, como todo es el 70% sobre las ventas, en esta parte me dio para agosto 1.750.000, septiembre 3.269.000, octubre 3.920.000, noviembre, ¿cuál? Dime. ¿Me puedes explicar de allí de dónde sacaste la formulita? Ahí no me cuadra. No, simplemente las ventas que tenemos proyectadas, míralas acá arriba. Ajá, 2.500.000 por el 70%. Estos 2.500 por el 70%. ¿Que ese 70% de dónde sale? Yo asumí que yo ya lo había dejado, pero no lo dejé. Ese 70% corresponde al que teníamos como base del ejemplo. Corresponde al que teníamos como base. Míralo acá. Pero ahí, Aquí en el ejemplo. Dime. Profe, como usted nos dio un ejercicio parecido tal, casi igualito, nosotros asumimos como yo le dije a mis amigas que estábamos nosotros haciendo, por interpretación hagámosle el 70% sobre las ventas, pero déjeme decirle otra cosita, profe, muchos de los archivos, ahí en donde vamos, en las compras, en el desembolso, en la segunda parte, en desembolso de efectivo proyectado para la empresa, tenía un problema la plantilla. ¿Por qué? ¿Qué te pasó? Bueno, nosotros descargamos el Excel y el PDF y la plantilla tenía error referencial. Entonces sí, pero mira por qué los errores. Mira por qué los errores, porque es que los errores, ya te entiendo a lo que va, los errores vienen de la otra plantilla donde yo no les dejé los datos. Si yo les hubiera dejado los datos, así como esta, ¿yo qué hubiera hecho? Simplemente les dejo los datos, que después lo pensé así, yo dije, bueno, les hubiera dejado esta misma. Esto en blanco acá. ¿Qué pasa si yo dejo esto en blanco? Mira, se me borra. Donde simplemente deber ser hubiera sido reemplazar. Pero sí, ahí caí como quien dice, y yo dije, por el afán, pequé y no borré pensando que se podía formular y no. Bueno, profe, entonces uno como soluciona, ¿no? Nosotros ingresamos las casillas esas e ingresamos manualito eso y luego fijamos la fórmula. O sea, está igualito. Usted revisa y está igualito. Usted dice, no, pero no pasó nada. Pues sigamos a ver si, como se dice, le pegamos. Sí, no, yo creo que no. Porque las compras ahí, según el enunciado, decía que era el 10% y usted le colocó el 70%. No. Pero es que las compras a contado. Por eso, las compras de contado decía que eran el 10. Sí, que van acá en esta línea. Míralas acá. En esta. Pero acá es donde se refiere la compañera que yo no les especifiqué qué era. En el ejercicio anterior eran el 70% de las ventas. Ok, ese es el valorcito que a mí no me da. Y en este ejercicio también es al 70, ¿sí, profe? Exacto, sí. Entonces, venga, yo lo cambio aquí de una vez. O no lo cambies. Si, lo que te dio, por ejemplo, ¿tú qué hiciste? ¿Qué colocaste ahí? ¿El 10%? Yo coloqué el 10% porque pues así me cogió el flujo porque pues yo lo entendí de esa manera. ¿Cierto? Como hablábamos de compras al contado, yo me fui a las de contado con el 10 y el resto de los porcentajes me fui yendo de contado a ese, le saqué nuevamente el 10 a septiembre, octubre, noviembre y diciembre. No está mal la interpretación, no está mal. Estamos llegando al mismo 100%. Vamos a hacer solo el ejemplo como para que... ¿A qué voy? Chicos, yo estoy asumiendo el error y les estoy diciendo, sí, pequé ahí, pero ustedes también hicieron una interpretación. Entonces, asumo que a ti te dieron, por ejemplo, estos resultados acá. 250, 467, 560, 704 y 967. ¿Tú qué hiciste acá? Sacaste el 10% nuevamente, pero el 10% sobre el 100% ya de las compras. Exacto, sí señor, eso fue lo que yo hice. Exacto, no está mal, te di un flujo de desembolsos. ¿Qué va a pasar? Que tú vas a tener una interpretación bastante interesante que hacer, porque los ingresos van a ser muy superiores a lo que vamos a tener en desembolsos, porque solo vamos a tener el 10%
de las ventas. ¿A qué voy? ¿A qué voy? No está mal lo que acabas de hacer. ¿A mí qué me interesa? Que al Me dio fin, como 7 millones y algo, profe, al final. que al final logremos hacer la interpretación que hemos venido trabajando desde la semana 1 y la semana 2, que es mirar cómo va a ser el comportamiento de caja de esa empresa. Si es viable, no es viable, si necesito un préstamo, si no necesito un préstamo, ¿listo? Entonces lo que hiciste no está mal, no está mal. No está mal porque miren, para mí, el tema de costos ABC, costos de producción, análisis financiero, tiene un tema subjetivo. ¿A qué me refiero? Interpretación y juicio profesional. Ustedes se van a encontrar con que los que son netamente financieros van a decir, es que yo lo hago de una forma, yo lo hago de otra y yo lo hago de otra. Llegamos al mismo punto, pero lo hacemos de diferente manera. Simplemente es que cada uno tiene como su juicio profesional y su método para hacerlo y su interpretación. Y ahí viste en el punto. Mis clases desde contabilidad, Excel y financiero van más que todos a la interpretación de cada uno de ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes se van a encontrar estos casos en la vida real en una empresa, donde a ustedes les van a dar unos datos y ustedes van a decir, bueno, ¿y ahí qué hago? ¿Sabe por qué yo no subí mi ACA? Precisamente porque yo estaba esperando la clase para hacerle la consulta, porque no entendía ese pedacito, porque no estaba especificado, ¿cierto? O sea, yo ya lo tengo terminado, no lo hice, no lo subí, es por eso, porque me quedé con esa duda. No, fresco que está bien la duda porque la verdad el archivo estaba enredado, la verdad, con la redacción. Dime, Kate. Profe, buenas noches. Es que yo lo hice así mismo como el compañero también lo realizó. Cogió el 10%, cogí el 10% y lo saqué sobre las compras. Pero entonces es que me preocupa, es que tú dijiste que ibas a dejar la evaluación con formuladas preguntas en base a los resultados del ACA, y como el flujo efectivo es un tema también, como tú dices, de interpretación, es probable que nos dé valores diferentes. No varíe. Exacto, y ahorita miramos la evaluación, ya hay una evaluación, pero va a ser distinto a lo que ya les había planteado. Entonces, frescos, que terminamos esto, cerramos como el punto del AK1 y decimos, bueno, ¿quién tiene dudas? ¿Lo entendieron? ¿No lo entendieron? Fijamos fecha de una vez para que los que de pronto no lo tienen listo lo hagan este fin de semana y pasamos al segundo plano, que es la evaluación 2. ¿Listo? Socializamos evaluación 2, se las explico, lo que dice ahí, lo que se colocó, y de ahí ya seguimos en el tema de lo que corresponde a la asignatura, el nuevo tema como tal, que creo que ya pasábamos, no me acuerdo, a la interpretación del balance y el estado de resultados como tal, a costo marginal y cositas así como para que vayamos relacionando el tema. Entonces, listo, ¿no? Yo lo voy corrigiendo, pues como solamente cambiarle ahí una formulita nomás, yo ya lo voy corrigiendo y para que me quede exactico y así tener mi soporte bien chévere como... Listo, pero ya, si quieres deja la comparación de lo que tienen los dos, que ahorita la idea es que al final logremos interpretar esta parte de acá, el financiamiento como tal. Y que ustedes digan, sí necesitaba financiamiento, no necesitaba financiamiento. ¿Por qué? Porque ustedes en algunos casos se van a encontrar como las pruebas Saber Pro, donde las pruebas Saber Pro van a tener este tipo de ejercicios. Y les van a decir, venga, está bien el análisis, ¿qué hace falta? ¿Qué coloco? ¿Por qué? Porque son preguntas donde, ¿cómo les digo yo? Uno como profe, y yo que también he sido profesor y estudiante, uno peca por explicar las cosas al pie de la letra. Es decir, 1 más 1 es igual a 2. Cuando uno coloca algo diferente, ahí es donde viene el enredo y uno se confunde. Y uno se confunde porque uno lo tiene que decir. Como uno se enseña a trabajar de una manera, cuando a uno le cambian, ¿cómo se podría decir? Las reglas del juego, uno se pierde porque es la verdad. Y a mí me ha pasado. A mí me ha pasado y me dice, uff, ¿qué hago ahí? Cuando uno es mecánico, profe. Exacto. Entonces, no quiero sacar, digamos, pecho acá y decir, no, es que por eso les hice el taller así. No.
No les hice el taller con ese fin, la verdad. Se me pasó, ya dentro de 8 días vuelvo y lo reviso antes de colocarlo, que vaya con todos los valores para no ponerlos como apatinados. Pero eso es lo que pasa. Los que han visto contabilidad conmigo, mis clases de contabilidad no son mecánicas ni teóricas. Yo simplemente les suelto un taller y les empiezo a explicar. Les empiezo a explicar como para que les coloco ejercicios sacados de donde no hay, pero para poder como que ese desarrollo y esa interpretación les llegue como, ay, mira, sí, me pasó, así. Porque si ustedes me preguntan, yo nunca he trabajado como contador de una empresa. Yo siempre he sido consultor contable. Nunca he tenido el placer de dirigir un departamento contable. Yo creo que ya me pasó la hora y no tendría la madera para eso, la verdad. Entonces, miren, este primer punto, el plazo de las ventas de las cuentas pendientes por cobrar a un mes, sí queda con el 20%, el 70% y el siguiente al 20%. ¿Listo? Este sí queda como tal. Entonces acá, digo, este por el 20%, acá y lo que yo hago es copiar y pegar y ya. Listo. ¿Qué más teníamos por acá? Ah, bueno, los dividendos en efectivo. Acá yo no les especifiqué. Entonces, si lo dejaron en octubre, noviembre y diciembre, como quieran. ¿Listo? Como quieran. Ahí lo podían colocar en el sitio que quieran. En este caso, yo lo voy a dejar donde lo traíamos, que era en octubre, como tal, acá. Si ustedes lo dejaron en noviembre, en diciembre, lo pueden colocar ahí. ¿Listo? Ya tenemos los dividendos. ¿Qué más tenemos por acá? Tenemos arrendamiento, costos fijos por 2.800.000. Acá, 2.800.000. Profe, esos los podemos colocar en cualquier mes, ¿cierto? ¿Qué? ¿Los dividendos? Sí, señor. Sí, 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 sí. Donde los quieran colocar porque no les especifique como tal. No les especifique. Y los gastos también, los de arrendamientos fijos. Ah, bueno, eso sí les especifiqué que son por 3 meses, octubre, noviembre y diciembre. Eso sí, 2.800.000 en cada mes. Y los salarios también tienen uno para cada mes, 1.800.000 para octubre. Acá. Tenemos 3.450.000 para noviembre y para diciembre 800.000. Bajo. Ya lo demás creo que no les di impuestos, no les di desembolsos de activos, ni pago de intereses, ni préstamos. Yo voy a eliminar estas filas acá, ustedes la podían borrar o eliminar como quieran. Pero fue una pregunta, ¿tú fijaste la fórmula de 80% superior? Se te escucha como lejos, se te escucha, ¿no? Okay. ¿Te escucha? ¿Ahí me escuchas mejor? Sí. La que dice 1.225.000, ¿tú la fijaste esa fórmula con el 1.750? Sí, pero por el 70%. Ajá, por el 70%. Sí. Es que yo la fijé, pero no me da el 70%. ¿Cuánto te da? O sea, ahí me da, cuando yo copio la fórmula, me da a la siguiente casilla en octubre, me da 326.900. No me da. Ah, eso es lo que yo tengo aquí. Mira, es que yo la fijé con con el mes de agosto nomás, y ahí era por mes. Ya. Exacto, el mes consecutivo. Entonces, en septiembre voy a recibir o voy a dejar registradas las cuentas por cobrar de agosto. En octubre las de septiembre, en noviembre las de octubre y en diciembre las de noviembre. Listo, y profe. Es a un mes. Y a 2 meses vuelvo y tomo las de septiembre, pero ya por el 20%. Luego, en noviembre, tomo las de septiembre. Y en diciembre tomaría las de octubre. Profe, o sea que ahí se corren, o sea, es como de a 2 meses, no comprendo bien. Sí, 2 meses. Cuando uno hace un flujo de caja, ¿uno qué dice? En ese flujo yo puedo tener una negociación de cuentas por cobrar. Y la venta inicial se hizo en agosto, pero yo no voy a iniciar el cobro en agosto. Yo lo voy a iniciar un mes después. O sea que 30 días después se supone que voy a empezar a cobrar el 50%. Y ya me pagaron un 10%. Y a los 2 meses yo le voy a cobrar lo que falta, que es el 20%.
4,782. Entonces, en el primer mes, cuando yo hice la venta, me ingresó en efectivo 1.175.000. En el segundo mes, se supone que ingresaría 1.225.000, que está por cobrar, pero no sabemos si en el momento eso sí me entró como flujo o no. Y en el tercer mes, 350.000. Entonces sí, es el primer 50% son mes, el 20% es a 2 meses. Listo. Listo. Entonces miren que acá esta parte, por ejemplo, si me salía formulada, que tenía un error como tal. Las entradas de efectivo, ¿cuáles son? Espérenme un segundo. Listo. Qué pena que ya lo silencié. Entonces, las entradas totales de efectivo, ¿de dónde vienen? Del cálculo que ya tenemos inicial acá, donde empezamos con una predicción de ventas de agosto y septiembre. ¿Para qué? Para determinar las entradas de efectivo de los últimos 3 meses, de octubre, noviembre y diciembre. Ojo, uno en esta parte financiera, hay un factor que uno no puede incluir, es difícil incluirlo. Lleven en su mente que esto hubiera pasado cuando llegó el COVID y que estuviéramos haciendo la proyección octubre, noviembre 2018 y en el 2019 creo que fue que llegó el COVID, no recuerdo muy bien, y enero, febrero y marzo ya teníamos unas proyecciones y unas entradas de efectivo como tal. Llega el COVID, esto se va al piso. Esto se va al piso como tal. Entonces, la parte financiera tiene una incidencia y un factor externo que no se puede medir. ¿Quién en su mente iba a pensar que sí, teníamos una enfermedad, una pandemia, que iba a llegar a tal punto donde tantas industrias iban a caer? Por eso hubo despidos masivos, o cesaron contratos, o sacaron gente a vacaciones y el resto quedó trabajando, o disminuyeron salarios. ¿Para qué? Para que estas entradas de efectivo totales estuvieran constantes como tal. En este mundo empresarial hay que tener en cuenta esos factores. Mire, hace muchos años, hace por ahí 10 años, en la ciudad de Pereira, pasó algo muy similar al edificio de Medellín, no me acuerdo el nombre, que se derrumbó, era una construcción ya hecha como tal. No recuerdo el nombre como tal, pero creo que por ahí no se derrumbó, sino que por ahí está como, todavía está como ahí. Tengo entendido. En Pereira, ¿qué pasó? Eran más de 200 y pico de edificaciones construidas sobre una falla geológica. Resulta que en ese momento ya había pasado casi 20 y pico de años de que habían entregado las casas. La constructora feliz, haga y haga y haga y haga proyectos y tenía en su mente unas entradas de efectivo totales. Resulta que esas casas estaban encima de una montaña, llamémoslo así. En esa época hubo demasiado invierno en Pereira. Empezó con una abertura pequeña en la montaña, hasta que fue y ¡pum! Se hundieron las casas. ¿Qué pasó? Que en ese momento la constructora, a pesar de que no tenía nada que ver, la Carder ingresó a mirar qué era el estudio que había hecho. Y resulta que en ese entonces, no sé cómo se resolvió, la constructora tuvo que entrar a asumir ciertos costos y son imprevistos que no se tienen como tal. Es ahí lo que llamamos contablemente pasivos ambientales. ¿Qué son pasivos ambientales? Provisiones que yo debo tener presente asociadas a mi sector o a mi industria. Por ejemplo, el sector constructor, tema climático como tal. Otro ejemplo que les puedo dar, Ecopetrol hace algunos años tuvo un derrame de crudo en un X lugar de Colombia. Se ha afectado el ecosistema como tal. ¿Qué pasa? Que es muy difícil cuantificar cuánto puedo guardar yo y tener dentro de un flujo o una proyección para yo remediar el daño que estoy ejecutando. Es muy difícil como tal y son cosas ambientales que no se pueden ni saber, ni medir, ni cuantificar. Pero por lo menos desde mi punto de vista, pienso que las empresas deberían de tener como ese punto.
Sé de empresas, por ejemplo, las mineras que quedan por allá para La Guajira, donde tienen su provisión ambiental, que son pasivos ambientales. Es decir, si tumban X montaña, tienen como un estudio ya a largo plazo de lo que van a tener que cubrir si llega a haber algún daño o afectación al ecosistema como tal. Entonces son factores que en el momento, dentro de una entrada del efectivo como tal, yo puedo decir, es que una entrada del efectivo se hace con un histórico, pero al día de hoy yo no sé qué va a pasar de hoy en adelante. Dicen que va a llegar otra pandemia, dicen. Entonces puede ser que llegue aquí en el 2024 y el flujo que tenemos no va a ser igual de 2023 a 2024. Puede ser que el 2024 caiga como tal y se cayó la proyección. Son cosas que para mí en el momento, lo contablemente y administrativamente, deberíamos de contemplar y empezar a mirar y decir, no puedo medir con exactitud la catástrofe, pero guardemos, tengamos como una provisión, un pasivo estimado en el cual yo pueda decir, venga, puede ser que llegue, no sé, un meteorito, un terremoto. Aquí en Bogotá no sucedió hace, ¿cuánto fue? Hace 3, 4 meses, ya no recuerdo muy bien, que nos agarró un temblor desde las 12 del mediodía, después a la 1, otro, y seguidos, que para mí fue normal, porque vengo de una ciudad donde tenemos una falla tectónica que son temblores de esa magnitud, o por el volcán se llegan a sentir, pero aquí es fuerte, y son cosas que no se saben ni se tienen pensado, la verdad. Son cosas que se incluyen en la planeación, se deberían incluir, pero mucha gente no la tiene en cuenta. Entonces, miren, el total de las entradas totales de efectivo vienen de lo que ya tenemos acá calculado. Lo voy a colocar en colorcitos. ¿Listo? ¿Que de dónde sacamos estos totales? Simplemente iniciamos con el pronóstico o la... Qué pena te interrumpo una cosita. Es que en el ACA todavía hay una pequeña parte que hace falta ahí abajito. Y sí dice algo sobre 2 préstamos, uno en noviembre y uno en diciembre. Sí, pero en el financiamiento. Ese va en el financiamiento, sino que no hemos llegado todavía allá. Ya lo vamos a dejar. Ah, ok, perdón. Ya vamos a llegar. Quiero es que vean de dónde se sacan los valores. ¿Listo? Que la idea cuál era, que la plantilla quedara formulara y arrastrara los valores, pero no me dio. Entonces, sacamos estos tres entradas de efectivo del último trimestre como base de una predicción de ventas, de lo que yo creo que tuve en agosto y septiembre. O lo que yo creo de agosto y septiembre, no. Agosto y septiembre yo ya tendría la seguridad de que eso fue las ventas. Y lo que yo voy a cobrar de esos 2 meses, yo ya tendría la certeza de que sí es un flujo de entrada para mí. En este caso, octubre, noviembre y diciembre, sí sería como una proyección o una predicción a largo plazo. Por eso traté de que fueran como constantes y que tuvieran como una fluctuación y un alza de un mes a otro. Que asumiendo un ejemplo, diciembre, se disparan las ventas. Noviembre ya va subiendo y octubre viene como una época de niños, octubre, brujitas y demás, donde el comercio poco a poco va subiendo. Mientras que si llegamos de enero hacia abajo, ya por ahí hasta marzo se va estabilizando el comercio porque viene la época estudiantil, donde todo el comercio no va igual. Se armó entonces de los cobros pendientes a 1 mes y a 2 meses y con otras entradas de efectivo, que los dividendos de efectivo o los dividendos como tal, chicos. ¿De dónde resultan los dividendos? Del cierre anual de los estados financieros. Es decir, yo cierro mi empresa contablemente al 31 de diciembre y de una vez hago el cálculo y digo a mis socios, accionistas o demás, voy a entregar esa utilidad que me generó en los dividendos. Pero esos dividendos tienen una aprobación que es en la asamblea que realizan entre febrero y marzo, cuando ya los estados financieros están dictaminados y están listos para mostrar y libres de error. Entonces, estos 950 puede que sea un error o una estimación más bien. Puede ser que en la asamblea digan, no vamos a entregar ese total de dividendos. Me pueden cambiar. De acá teníamos los desembolsos totales en efectivo.
estos desembolsos totales en efectivo salen de tomar como base las compras a contado, lo que va a ser a un mes, a 2 meses, el efectivo que recibí en dividendos, o lo que dice de dividendos en efectivo, los gastos de arrendamiento y sueldos y salarios durante el último trimestre. ¿Listo? Acá tenemos la segunda parte que compone como tal el presupuesto de efectivo. ¿Qué nos da como resultado esto? Nos da un flujo neto de efectivo que nos indica, ojo, yo tenía una entrada de efectivo de 4.205.000 y un flujo neto y un desembolso de 8.430.300. Pregunta capciosa. Si ustedes ven desde el inicio, mejor dicho, ese flujo negativo, ¿es bueno o malo para la empresa? Este que me quedó acá, por ejemplo, en octubre. Es malo, porque ¿qué quiere decir? Que a mí no me alcanzó la plata, así de sencillo. Saldo negativo. Exacto, que a mí no me alcanzó la plata. Entonces, ¿yo qué hago? Miren, ahí viene la primera incógnita como para uno irse a un punto de una interpretación extrema. Si acá yo ya tengo un flujo negativo, entonces yo acá les estoy diciendo un segundo paso, que también encontré acá algo y ustedes me van a decir si sí o si no, que me quedé como con la duda. Yo acá en el enunciado, continuando, les dije, bueno, la empresa, el presupuesto de caja de la empresa X, con base en los datos relativos a las entradas y desembolsos de flujo de efectivo de la compañía, el saldo de efectivo de la empresa al término del mes de septiembre fue 800.000. ¿Listo? Yo les di 800.000 como tal. Hubiéramos colocado los 800.000 acá. ¿Listo? Acá. Pero pregunta, si vamos a tener como una lógica de lo que estamos haciendo, ¿ustedes qué opinan si el saldo del efectivo no hubiera sido mejor 934.000? ¿Por qué? Porque yo ya ahí tengo una venta de contado como tal. Y yo estoy diciendo que eso fue lo que me quedó en el flujo. Sí me hago como a la interpretación a la que voy. Si yo acá estoy diciendo ya que tengo plata como tal de las ventas en efectivo para agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, yo diría que acá este flujo de efectivo me tendría que presentar abajo como tal. Si yo acá estoy diciendo que en agosto terminé con 500.000, quiere decir para mí que el saldo inicial de septiembre fue 500.000 y al final sería 934.000. Pero fue algo que hoy que estaba revisando nuevamente el ACA, yo dije, oye, me quedó la incógnita. Yo dije, si nos vamos acá al taller anterior, yo dije, mire, quería mirar cómo lo habíamos planteado, cómo se los había planteado, porque yo dije, creo, y revisé la grabación, y eso no lo vimos. Yo simplemente les coloqué un efectivo inicial de 190.000. Que esos 190.000, si vamos y miramos, sí los tenemos, que los tenemos acá en el flujo de septiembre como tal. Que son estos como tal. Pero resulta que esos 190.000 para mí como tal no son un flujo real, porque esto es una cuenta por cobrar a 30 días. Para mí, el flujo de efectivo lo hubiera sacado de estos dos. Que esto es otro punto que quiero socializar con ustedes como para que me den de su punto de vista desde la interpretación. Si yo acá estoy diciendo que en el flujo, en el último punto, para hacer las salidas de efectivo en exceso, tengo que tener un efectivo inicial para octubre, noviembre y diciembre. Entonces, ¿cuál sería mi efectivo inicial acá en octubre? Si yo vengo y miro, entonces vengo y digo, agosto, septiembre, octubre, una de dos. Acá como yo lo puedo interpretar. Pero, sí, son estas. Que este que yo tengo acá en agosto es el saldo final de agosto, que pasaría a ser el inicial de septiembre, pero el final de septiembre sería 934.000 y el final de octubre sería 100.120.000. Por lo cual, para mi concepto como tal, como yo lo logré interpretar ahorita, es que no serían 800.000, sino que acá en el saldo inicial
yo vendría a decir que son 934.000, que es con lo que yo voy a terminar septiembre e inicio octubre. Acá, que ya con esta parte de octubre, yo iría cuadrando los meses de noviembre y diciembre para ver si voy a llegar al flujo o al presupuesto de efectivo como tal. Porque no tendría como una lógica que yo les diga, son 800.000, listo, por ser, digámoslo que porque yo les los dije, lo podemos colocar. Pero si yo vengo y les pregunto y les digo, venga, ustedes me están diciendo que acá tenemos un flujo de efectivo inicial, coloquémoslo de otro color. Y si vamos y miramos en el efectivo con el que yo estoy iniciando cada mes y terminando, yo no lo voy a ver reflejado. Yo no lo voy a ver reflejado. ¿Listo? Entonces, desde mi punto de vista, yo la primera vez que les expliqué, yo trato de hacerme estos talleres como un poco como de lo que yo vaya viendo como tal. Cuando ya volví a mirar, acá me quedó la duda. Acá me quedó la duda. Me quedó la duda porque, por ejemplo, acá yo estoy diciendo que el flujo inicial son 190.000. Y si yo voy y miro en lo que tenemos por acá al inicio, yo digo, bueno, ¿y dónde está? ¿Dónde está como tal? Si voy a iniciar para el mes de octubre. No los tengo. No los tengo como tal. Entonces aquí no serían, por ejemplo, 190, sino que serían 152.000. ¿Listo? Pero es simplemente un punto de forma. Espero pues que no los haya enredado como, pues que se me hayan perdido. Es como para que el taller, tanto el ejemplo como el acá, tengan como una lógica y una secuencia. Que si yo arriba estoy diciendo que tengo un flujo de efectivo inicial, pues crúceme y sea igualito al que yo debo. Se supone que yo estoy iniciando la proyección, solo que esa proyección para noviembre y diciembre sí voy a tener una variación como tal. Entonces, acá serían 152.000, ejemplo. Ya me cambiaría el resultado y me daría negativo en los 2 siguientes meses y positivo el mes de octubre. Y acá simplemente por explicar, como por abrir un poco más la explicación. Acá. Vamos a tener 1 de septiembre de 2023, 30 de septiembre de 2023, 1 de octubre de 2023 y 31 de octubre de 2023. Si yo vengo y les digo, bueno, ¿cuál sería como el saldo inicial del mes de octubre en la caja con el que terminó agosto? Que serían 76.000. El final de septiembre vendría siendo 152.000. El inicial de octubre, 152.000. Y el final vendría siendo 304.000. Fue como una incógnita que me creó hoy que estaba mirando el taller. Daisy, dale, abran el micrófono si quieren opinar, que no te había visto que habías alzado la mano. Entonces, son como incógnitas financieras que yo dije, bueno, primero planteé el ejercicio práctico como de X manera, pero luego que lo volví a mirar, yo dije, estoy cometiendo un error, porque si yo acá abajo estoy diciendo que voy a iniciar con un efectivo, pues se supone que ese efectivo inicial debería cruzarme con el que tengo ahí arriba. Se supone como tal. Solo que como acá es un presupuesto, yo no tengo como esa capacidad interna para yo determinar que la caja vaya a ser consistente como tal. Porque acá estoy evaluando solo un trimestre con un histórico como tal. Si yo lo hubiera hecho desde enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, sí tendría como una secuencia como tal. ¿Listo? Entonces me devuelvo por acá. Igual. Profe, yo tengo una duda ahí. Dime. Si estamos tomando el saldo inicial de septiembre, que son, ¿cuánto era? 400, que estamos aquí, que estamos revisando, que son, espérame, yo lo tengo aquí abierto En el ejemplo. 934. Pero si ese sería para el saldo de septiembre, ¿cierto? Pero si estamos en octubre, yo tendría que coger allí el valor de 1.120.000, es lo que yo entiendo como saldo final en octubre, y en noviembre el siguiente, para que me cuadre. O sea, en este caso yo tengo acá 934, pero es el final de septiembre,
Y en octubre tengo 1.120.000, en noviembre 1.408.000 y en diciembre 1.952.000. O sea, Ajá. tendría que coger esos tres valores para que me den acá abajo en el efectivo inicial, ¿cierto? O sea, Pero solo en octubre, porque en noviembre y diciembre vienen de un pronóstico como tal y una proyección X que me puede variar. Me puede variar. Pero ¿qué pasa? Ahí tú qué cogerías de saldo inicial, ¿el de septiembre o el de octubre, desde tu punto de vista? o sea, yo inicio para poder sacar mi trimestre, porque pues obviamente yo sé que tengo a septiembre 934, que es lo fijo, pero la Sí. proyección yo la estoy haciendo de 3 meses que no sé cómo me vaya a ir. Ajá. Entonces yo cogería como septiembre 934, pero el valor que me seguiría en octubre ya sería 1.120.000. Sí. Total, total, total. Vamos a ir cuadrando acá. Vamos a ir cuadrando con esas deducciones acá, porque miren que esto lo hice yo ahorita y yo dije, ven, me creó la incógnita y les quiero mostrar. A ver, ellos qué opinan. Ellos qué opinan como tal. Entonces, miren, para mí el saldo inicial de septiembre, acá, perdón, el saldo inicial de octubre sería 934. Listo. Esto me da un saldo final que supuestamente yo ya tengo mi flujo neto negativo y terminé con una caja positiva en el cual me sigue dando un flujo final negativo como tal, de 3.291.000. Y dice que el saldo mínimo requerido en caja es de 500.000. Sí, de 500.000. Entonces, miren, acá vamos a colocar los 500.000. Acá serían 500.000 negativos. A ver, pregunta. Yo les estoy diciendo que solo hay una financiación para el mes de noviembre y diciembre. Para octubre no necesitaríamos financiación. Sí. Exacto. Creo que viene con un saldo negativo. Exacto. Entonces, miren, este tipo de cosas es donde lo lleva uno a la parte como de interpretación o análisis. Que yo a veces, digamos que soy partidario de que un profesor no se las sabe todas y uno comete errores también. En ese caso, por ejemplo, ¿yo qué haría? Yo digo, profe, aquí o está mal planteado o le hago esta siguiente propuesta. Le digo yo, ¿por qué? Porque es que uno, desde el flujo neto de efectivo, en octubre vengo mal porque mis entradas totales de efectivo son de 4.205.000 y se supone que tengo unos desembolsos de 8.430.000. Entonces, ¿qué pasa? La base de proyección para mi trimestre estaría mala. Tendría que replantearla. Si lo hablamos desde un punto de vista real y financiero, ¿qué tendríamos que hacer? Una de dos. O replanteamos el pronóstico de ventas, porque el pronóstico de ventas está mal, en el sentido de que mis ventas están por debajo de mis compras como tal, o replanteamos mis compras. Que algo debe haber sucedido en las compras. Por ejemplo, ¿qué pasó con los gastos de arriendo? ¿Qué pasó con las compras de octubre? ¿Por qué tenemos una variación de agosto a septiembre en el cual, si lo miramos como desde un punto cuantitativo, se me aumentó 1.519.000? ¿Qué pasó? ¿Listo? Miren que acá este punto yo lo estoy usando, es fuera del taller, pero como para que miremos desde un punto de vista financiero hasta dónde puede llegar un análisis de este tipo. Entonces, si ustedes me preguntan a mí acá, yo a veces soy estudiante maluco, no les voy a decir que no. Yo soy estudiante maluco en el sentido de que yo hago las cosas, pero si yo veo como que no está cuadrando, yo voy y pregunto. Si a mí me hubiera tocado este tipo de taller que me lo entregue un profesor, yo le digo, no puedo hacer nada. ¿Por qué? Porque una de dos. O el financiamiento como tal, si mi caja aquí está en 3.791.000, yo necesitaría alrededor, no sé, un financiamiento y un préstamo como tal externo, como para que me dé algo bonito de 5 millones de pesos, como para yo tener un saldo en efectivo, un sobrante que de estos 5 millones yo cubra el saldo mínimo de caja y la pérdida que yo ya traigo como tal. En este primer escenario. En el segundo escenario, si vamos y miramos a noviembre, en noviembre el saldo inicial
O bueno, acá este nos cuadra, acá vamos en 4.531.000. Y acá el saldo inicial como tal me quedaría del efectivo final que me dio en octubre como tal, totalmente diferente al que tenemos ahí arriba. Que acá, ¿por qué te digo que se supone que debería dar igual sí o no? ¿Qué pasa? Para el mes de septiembre como tal, no tenemos sino un recaudo en efectivo. Puede ser que para octubre yo de estos 934 haya recaudado el 100%, que es 1.250.000, me hayan pagado más, me hayan pagado menos como tal. Porque es que este presupuesto como tal de efectivo, yo ya tendría una base real, al menos de octubre, para yo decir, no, es que en octubre lo que pasó fue esto. Así como en el mes de agosto y septiembre. Que si en agosto y septiembre yo los voy a usar para hacer una proyección de octubre, noviembre y diciembre, es porque yo ya tendría la seguridad que en septiembre pasó este escenario, pasó esto, y recibí venta, tuve ventas de 2.500 y 4.670, me pagaron 500 y 934.000, y adicional tengo unas cuentas por cobrar del mes de agosto que se me rearcen en septiembre de 1.250.000 como tal. Esto sería mi panorama real. Mi pronóstico vendría siendo octubre, noviembre y diciembre. Pero acá en el flujo de caja, yo ya diría, bueno, tengo un escenario como tal que estoy teniendo, parto de un flujo de efectivo o un efectivo inicial que se supone que fue el que a mí me pagaron, que fueron 934, con lo que yo ya sé que terminé septiembre e inicié octubre. O sea que ese efectivo final, entre comillas, estaría diciendo que podría ser como una estimación real. Si yo me paso a noviembre, pasa el mismo escenario. Acá, 500.000 de efectivo mínimo supuestamente. Y yo les dejo una caja negativa de 8.322.000. Si yo voy y miro, les estoy diciendo que tienen una financiación de 2 millones de pesos. Esos 2 millones de pesos a mí no me van a alcanzar. Me sigue quedando una caja negativa. En el momento que me quede esa caja negativa, yo igual la fuente de financiación no la voy a poder usar. ¿Qué me va a tocar hacer? De este excedente de caja que me quedó en octubre, tendría que traerlo acá como una fuente de financiación interna y decir 1.208.700, lo sumo, pero igual me sigue quedando la caja negativa. Tendría que tener una fuente de financiación muchísimo más alta de la que tuve en octubre, que sería alrededor mínimo, diría yo que unos 7 millones de pesos. ¿Y eso qué más? Muchísimo más. Y así sucesivamente me va a pasar en diciembre. En diciembre, miren que la fuente de financiación que yo les coloqué acá es de 3 millones de pesos. No me va a alcanzar a cubrir. Perdón. Acá. Tendría que tener una financiación de casi 14 millones de pesos. ¿Está? Como un poco menos. Yo creo que alcanzamos a pasar con los 10 millones. Casi los 9. Sí, los 9 millones nuevamente. ¿Qué escenario se ve acá? Que de una posición financiera, yo que tendría que empezar a replantear mi pronóstico como tal. Mi pronóstico, ¿listo? Pero este es el escenario que se analiza como para empezar a jugar con las variables. ¿Cómo hubiera sido el panorama ideal del ejercicio? Para dejarlo acá como en claro. Y ya decimos que subimos y que no subimos. 800 iniciales, 500 acá, acá no tengo nada, me queda un flujo negativo de 3.925.000. La segunda fuente de financiación eran 2 millones de pesos. Y la tercera fuente de financiación, 3 millones. Perdón. Creo que este era el panorama que nos quedaba acá. Si lo hacíamos como iniciando con los 800.000 y dando como un pronóstico de una secuencia. Pero acá podemos ver de que
los números son engañosos. Y esta proyección de ventas, hay que tener muchísimo cuidado con sobrevalorar una proyección como tal. ¿Qué es lo que de pronto pasa cuando hay emprendedores? Cuando uno emprende, uno, ¿cómo se podría decir? Vámonos al panorama de asesorías contables. Yo puedo tener X clientes. Yo alguna época de mi vida, como 6, 8 meses, no recuerdo, fui independiente y asesoraba empresas. Y yo siempre decía, tengo plata, pero no me paga, demorados para pagar. La cartera se cobraba casi a los 45, 60 días. O sea que yo la factura, un ejemplo, de enero la venía recibiendo a finales de febrero. Y así se iba colgando y se iba colgando. Y el flujo de caja no daba como tal. Por eso es que estas fuentes de financiación hay que saberlas buscar. Y lo que uno llama coloquialmente, destapar un hueco para tapar otro, no es la idea. No es la idea. La idea es que la fuente de financiación la utilice, tenga mi flujo de caja y pueda tener una proyección para poder sobrevivir como tal. Porque si no, pues no me va a dar como tal. ¿Listo? Entonces, chicos, ¿con esto a qué conclusión llegamos? 1, ya al menos les corregí las dudas, vi que lo hicieron, vi que le trabajaron, la verdad los felicito. Gracias por ese apoyo porque muchas veces no lo hacen como tal. 2, cuando ustedes vean este tipo de cosas, que sea yo otro profesor, si tienen más confianza conmigo, me lo dicen, me colocan un correíto, me dicen, profe, ¿usted está seguro que mire que esto no está especificado? Yo soy de los que reviso, ahí mismo les cambio el taller y les digo, uy, qué pena, miren, trabajamos con esta cifra. O en su defecto, lo dejamos trabajar y lo resolvemos aquí en clase. 3, chicos, estamos en la tercera semana, nos faltan 5 semanas. Esta es la metodología de clase mía. Yo les coloco un taller. Ese taller quiero que lo analicen, que lo hagan, que lo busquen, que le busquen las variables como tal. Yo lo socializo en clase. Me ha pasado que no lo hacen y lo que hacen es como copiar y pegar en clase como tal. Llamémoslo así. Lo que han hecho es copiar y pegar. Pero pues ahí es decisión de cada uno. Yo ya veo en los que han hablado que le trabajaron y los que me escribieron por correo. Entonces, yo qué satisfacción quedo, que digo, bueno, sé que cumplieron como tal. Y la cuarta conclusión, chicos, para mí todos pasan con buena nota. El que no pasa es porque no entrega. Así de sencillo. Entonces, ¿a qué voy? Suban el ACA como les dio como tal. Tampoco es que una vez me tomaron el comentario muy a pecho y, y resultaron esto. Un ejemplo. Es que así me dio. Y yo, pero ¿cómo así? Si yo les di variables. ¿Y dónde están las variables? No, usted dijo que las subieran como me había dado. Y no, pues tampoco. Esa no es la idea. Esa no es la idea. La idea es que al menos jueguen, traten de hacerlo, lo interpreten como tal. Entonces, ahí ya al menos el día de hoy, los que ya me conocían, ya saben que yo trabajo de esta forma. Los que no, y les vuelvo a tocar conmigo más adelante, chicos. 1, yo soy apático de las tareas. Yo cuando les dejo una tarea como esta, es para que, llamémoslo así, si lo quieren hacer, lo hacen. Si no, no. Porque en definitiva, yo vuelvo y lo hago en clase. Y les explico como tal. Pero ¿qué pasa? De los 27 que tengo acá, el que lo hizo, entendió. O le aclaré dudas. El que no lo hizo, le pasó el elefante rosado, porque no, que quedó en las mismas. Quedó en las mismas como tal. Entonces, chicos, 1, esto súbanlo como lo tienen. ¿No? Súbanlo como lo tienen. Señor. Listo, profe. Sí, señor. Listo. Pues igual yo le cambié el 10%. Qué pena, profe. Yo sí se lo cambié para que me quede exacto, así como... Dale, no hay problema. Y acá entonces ya le voy a correr la fecha para la presentación del ACA. La mayoría de mis grupos yo los estoy dejando hasta el 24 de diciembre, chicos. Este fin de semana yo ya me siento y comienzo a calificar. Miren, yo me extiendo en notas casi hasta la semana 7. Entonces, si ustedes no llegan a ver una nota, no es que esté mal a la plataforma, soy yo. Pregúntenme, profe, ¿usted ya pasó notas? Te digo, sí pasé notas. Es que yo no tengo. Bueno,
listo. Pero yo trato de estirar casi siempre hasta la semana 7, cosa que las personas que no pudieron presentar algún trabajo tengan la oportunidad de presentarlo, haciendo la aclaración. No quiere decir de que si no presentaron algo al 24 de diciembre y lo presentaron el 10 de enero, vayan a tener la misma calificación de los demás. No. Van a tener una menor. ¿Listo? Dime, Kate. Profe, o sea que el acá lo vas a dejar con fecha máxima al 24 de diciembre, Sí. pero la evaluación sí es este domingo, ¿sí? No, también vamos hasta el 24 de diciembre. Ya seguimos con la evaluación. Ya seguimos. ¿Listo? Ya seguimos, ya vamos para allá. Entonces, ya tengo un grupo modificado que es el 55544. Espérenme, modifico el otro, porque casi siempre me pasa de que modifico un grupo y dejo al otro volando. Cuando tengo estos dos grupos, ay, que se me hizo el otro acá. Entonces, miren, chicos, ahí van viendo mi metodología de clase. Vuelvo y les aclaro. Yo soy del pensar de que ahorita las clases no son para cumplir con una tarea. Estamos muy grandes. Y la verdad es que esa metodología, pienso yo que es para mi concepto, respeto lo de los demás, está mandada a recoger. ¿A mí qué me sirve como tal? Que a mí me expliquen algo que me queme la cabeza o que me queme las pestañas. Les digo a qué me refiero. No hay nada mejor para mí de que yo le bote corriente a un taller que no me da o que no lo entiendo. ¿Por qué? Porque eso quiere decir yo estoy esmerándome por hacer algo. Y llego a clase y miro, bueno, me aclaró esta duda, sumí un 1 acá y el 1 no era acá, sino que era acá, que lo puedo cambiar. Pero al menos me queda la satisfacción, mi pensar, de que yo lo hice. Mientras que si trabajamos enfocados a una tarea, se copian y se pegan. Así de sencillo. Ginette, abran el micro mientras yo cambio acá. Por eso no hay leo. Si me quieren decir Buenas noches, profe. Hola. Sí, a mí me pasó algo muy parecido. Yo hice la ayer. Sí. Me acordé pues que la clase era hoy, yo lo hice ayer en la noche. Y yo todavía llegué hoy a mi trabajo y yo decía, pero es que porque todo me da negativo, o sea, no, es imposible, o tengo que financiar todo o replantear todo porque yo no puedo vivir con la caja en negativo. Exacto. Y todavía en el almuerzo pues del trabajo, yo tengo un compañero que también trabaja acá estudia acá en la CUN y trabajamos juntos, pero él está en 9º semestre. Y nos pusimos los dos a hacer el acá juntos. Ajá. Y fue muy chistoso porque él decía lo mismo. Y yo, pues sí, pero pues toca esperar hasta la clase a ver qué. Exacto, pero mira, eso es. Y tú misma te estás diciendo, imposible. Entonces, ¿qué tengo que hacer para cubrir ese imposible? Una fuente de financiación. Miren, cuando yo estaba presencial, yo colocaba este tipo de ejercicios. ¿Y yo qué calificaba? Cuando yo llegaba a la evaluación y me empezaban a preguntar, yo hacía un alto y decía, Lore, listo, tienes esta nota, ¿estás bien? ¿Por qué la nota? Porque me acabo de dar cuenta que diste en el punto del taller. ¿Cómo así? Sí, la interpretación. ¿Que por qué? Porque me acabas de decir que la caja para una empresa no puede estar negativa y si está negativa necesito una fuente de financiación. Y ojo, les aclaro, una caja sí puede estar negativa, solo que habría que mirar por qué. ¿Por qué es tan negativa como tal? Pero si ya una caja está negativa, año 1, año 2, año 3, año 4, año 5, pues ya yo creo que el patrimonio entra en causal de disolución, supera el 50% del capital suscrito y pagado, y pues ya no tendríamos como qué más hacer por ahí. Pero contablemente hay un término que se llama hipótesis de negocio en marcha. ¿Qué es la hipótesis de negocio en marcha? Yo tengo un saldo negativo, pero si yo puedo pagar empleados, puedo pagar proveedores, puedo pagar impuestos, puedo hacer pagos de donde sea, yo tengo mi operación completa. Eso es la NIF. Pero contablemente, por código de comercio, si una empresa supera el 50%, la pérdida es superior al 50% del capital suscrito y pagado, entra en causal de disolución y tiene X tiempo para rehacer ese punto o como para volver a estabilizarse. Pero entonces, miren, con lo que tú me acabas de decir, desde contabilidad básica,
yo trabajo este tipo de ejercicios y me suele recurrir mucho que me faltan a veces valores por colocarlos, pero yo acostumbro corregirlos y explicarles qué pasó. No decirles, ay, no, es que eso era así porque pues no me gusta, no porque el error fue mío, el error fue mío por no volver a leer el taller. Pero mi metodología de clase, ¿cuál es? Analizarlo y decir, no, esto no se puede por esta y esta y esta razón. Y simplemente llegar a una conclusión y decirle al profesor, ¿usted se equivocó o qué pasó? Ah, ¿por qué? Porque es que, mire, pasa esto y no tenemos una fuente de financiación en octubre, necesitamos una fuente de financiación de aproximadamente de X valor para poder sacar la empresa a flote. Porque si no la tenemos, pues no vamos a tener como un flujo de caja idóneo como tal. Entonces, simplemente esa es la conclusión de hoy. Por eso no les dejo nada estipulado en el AK1, 2, 3, no, porque yo voy, digámoslo así, que la clase vaya fluyendo y que ustedes pregunten. Para la siguiente clase, yo ya les voy a dar, hoy no lo alcanzamos a ver, pero vamos a tener balances como tal. Y esos balances vamos a evaluar, por ejemplo, el activo corriente, el no corriente, y vamos a mirar factores que me pueden a mí impactar financieramente. Yo no sé si el grupo somos contables netamente, yo no, así como con un dedito arriba. Tengo contadores acá, bueno, por ahí veo que Judy, José, Jennifer, y creo que también deben haber administradores por ahí. Financieramente hay un término que incidía mucho en el inventario. Yo creo que por ahí lo vieron en algún momento, que es el deterioro de inventarios y el deterioro de cartera. ¿A qué voy? Mientras que organizo acá la evaluación. La cartera, ustedes están acostumbrados a que han escuchado un término que dice que un método fiscal que es de más de 360 días, deterioro o provisión al 33% y así sucesivamente. Resulta que la norma internacional a mí me permite que si yo sé que a mí no me van a pagar, bájelo, quítelo, dele de baja, llévelo a un gasto de una vez. No tenga problemas con eso. Esos son factores financieros que a mí me van a ayudar a determinar si la empresa también es viable o no. Lo mismo con el inventario. Con el inventario. El inventario tiene un término que fiscalmente no se acepta, pero financieramente sí ya se ve que es el deterioro de inventarios. Resulta que, a ver, Bimbo, vámonos a Bimbo como tal. Resulta que en muchas partes de Colombia está como, no me acuerdo el Bimbo Fertazo, no me acuerdo cómo se llama, pero son esos locales de Bimbo donde venden los productos ya casi para vencerse o vencidos, con unos dillitas que dicen que eso no es malo. Eso es un deterioro del inventario. ¿Por qué? Porque yo tengo una expectativa de venta de X valor. Resulta que como el producto se me vendió, yo voy a tener que venderlo por debajo del costo. Y al venderlo por debajo del costo, yo voy a tener que analizar si eso es viable o no es viable o qué está pasando con la producción como tal. Son cositas que con el balance del... Dime. Profe, yo tengo una pregunta. Sí. Viendo el ACA y viendo los resultados de lo que tú nos estás planteando, a mí me siguen faltando. Se te fue. Profe, yo viendo el ACA que estamos resolviendo, a mí me siguen faltando los 800.000 pesos que no sé dónde los colocaste. Acá, como debería de haber quedado, ¿listo? Como debería de haber quedado, sería el efectivo inicial para octubre. Serían okay. Es que eso es lo que no me cuadraba a mí, porque yo ya no lo había encontrado, porque yo lo coloqué arriba, en la parte superior, porque no me daba. Pero me voy a organizar entonces para tener todo ok. Ahí Jennifer también lo está viendo. Entonces, miren, chicos, de ahora en adelante, estas 5 semanas que faltan, traigan todas las preguntas, así como ustedes ven este panorama, traigan todas las preguntas financieras que a ustedes se les creen en sus empresas. Y las vamos a indicar y las vamos a buscar. Las vamos a buscar como tal. 3, 4, 25. Ahí sí me va. Acá. Entonces, listo.
Entonces, miren, traigan todas las preguntas que ustedes quieran. Esto es planeación y administración financiera. Hay que planear y hay que mirar qué factores se van a ver afectados, tanto cuantitativa como cualitativamente. Les doy un ejemplo, mientras que abro acá otra vez la evaluación para organizar la fecha. Cuando llegó el COVID, los restaurantes son de productos perecederos. Imagínense las pérdidas que se reflejaron como tal. Yo no sé cómo sería acá en Bogotá, pero en Pereira, ¿qué les tocó hacer a los restaurantes? Como no podían vender, no podían sacar, empezaron a vender su materia prima por debajo del costo como tal, para al menos tener una recuperación y que no se perdiera la materia prima como tal. Está hasta el 24 de diciembre. Listo. Ahorita sí, entonces, en este rato que queda, vamos a socializar y les voy a mostrar la evaluación. Espérenme, abro por acá algo. Listo. Acá. Son aproximadamente 10 preguntas. De esas 10 preguntas, hay unas que a mí no me salen muy en gracia, la verdad, y ya les muestro el por qué. Porque es que son preguntas donde ustedes ya las han visto de este tipo, donde son esos cajoncitos, que esos cajoncitos para mí son... estas preguntas ya estaban predeterminadas por el sistema. ¿Listo? Esa sí no la hice yo. Yo a veces que acostumbro, las quito y organizo como unas para mí. Pero me las leí y me gustaron. Y como tuve la diferencia de la K1, donde yo les había dicho que les iba a mostrar esas respuestas, entonces yo dije, no, ¿para qué complicarnos la vida y cambiar algo que de pronto no nos dé a todos, sino que a todos nos va a dar diferente? ¿Listo? Entonces, miren, primer pregunta, dice, elementos de la planeación financiera. Planificar auditorías, confrontar valores estimados de las proyecciones con los valores reales del ejercicio organizacional. Para que las auditorías sean efectivas, eficientes, deben realizarse con disciplina. Cuando hablamos de las auditorías, por ejemplo, en las empresas del sector público se supone que hay una ejecución presupuestal. Cuando uno va a revisar si me van a pedir más presupuesto de un año al otro, hay que entrar a mirar qué pasó. Si aumentó el presupuesto, ¿por qué aumentó? O si no aumentó, sino que está por debajo, porque me va a pedir más presupuesto como tal, para tener mi planeación financiera, mi destinación de recursos como tal. Entonces, en este primer punto, dice, hacer proyecciones. Me dan diferentes opciones. Para hacer estas proyecciones, tenemos que determinar la situación financiera para hacer las proyecciones sobre liquidez, endeudamiento y rentabilidad. ¿Listo? Estos 3 indicadores los vamos a ver. Yo les voy a explicar con los balances que les voy a dar cómo calcular el indicador de liquidez, endeudamiento y rentabilidad. Cuando hablamos de que activar sistemas de control, listo, se supone que una empresa debe tener como unos sistemas de control, una activación, que me controle el presupuesto. Les doy un ejemplo. Hay empresas que en la planeación financiera me parecen exageradas, pero existen. La papelería. La papelería dentro de una empresa es un factor financiero que son gastos hormigas. ¿A qué voy? Los lapiceros se nos pierden una y otra y otra y otra y otra y otra vez. Se supone que en una empresa tienen que darnos una dotación. Perdón, que no sé qué fue eso. Una dotación como tal externa. Llegué a ser auditor de una compañía donde nos llegó un gerente financiero muy estricto. Y dijo, hay una salida de efectivo tan grande en la papelería y útiles de aseo y cafetería. Cuando nos pusimos a mirar, sí. Uy, a mí me dio esta vergüenza porque yo la verdad, ese rubro no lo había tenido en cuenta para auditar financieramente. 1, lapiceros por semana se estaban pidiendo casi, éramos una empresa alrededor de 1,000 empleados. Se estaban pidiendo entre 150 y 230 lapiceros por semana porque se perdían. ¿Qué opción optó la empresa? Si usted quiere un lapicero, tráigame su lapicero sin tinta. Es decir, ¿quiere que le dé un lapicero nuevo? Listo, yo se lo doy. Pero entonces tráigame su lapicero donde yo vea que usted no tiene tinta como tal.
¿Qué pasó? Que los lapiceros de 200 y pico mensuales nos bajaron casi a 40, 50 compras por semana como tal, y así sucesivamente. Un ahorro increíble como tal. Segundo, dijo, la salida de gastos o de efectivo que se tienen por porrones de agua es increíble. Todo el mundo pegó el grito en el cielo, pues en una ciudad como Pereira, es una ciudad clima cálido, caliente. ¿Qué pasa? Que mucha gente tiene la costumbre de que llevan su porrón, su litro y pico, casi 3 litros de esos porroncitos que ya venden ahorita nuevos, y van y los llenan en la empresa, en el botellón. Y resulta que en 3, 4 usadas, llenadas del porroncito, se está yendo la mitad en una sola persona. ¿Qué optó? Trajo un purificador de agua, de esos que tienen piedritas. La gente no volvió a tomar agua, que porque esas piedras no eran sanas, que esto y que lo otro. Se disminuyó el gasto del agua. 2, el café, el azúcar y los vasos del café. Imagínense este extremo de planeación financiera. Teníamos una salida enorme de vasos plásticos y de pitillos de café y de azúcar. ¿Qué optó él? Se acabó. Trajo una greca, en esa greca ponían a hacer el café y cada persona tenía que ir con su pocillo. Así de sencillo. Y créanme que en esos gastos hormiga se vio una mejoría en el presupuesto y en la ejecución financiera de la empresa, donde a mucha gente no le gustó porque decían que solo nos faltaba quitarnos el papel higiénico. Pero yo creí que iba a llegar al punto donde iba a colocar una máquina dispensadora para echar 500 pesos para sacar el papel. Pero si ustedes la ven desde un punto de vista, eso es una planeación financiera. Y nosotros en Colombia estamos muy mal enseñados a ese tipo de empresas. Y que las hay, las hay. Entonces, cuando hablamos del sistema de control, los sistemas de control se supone que son para optimizar los recursos, es poder inspeccionar los diferentes procedimientos para evaluar el desempeño en términos financieros. Siguiente desempeño que puede evaluar una empresa en la planeación como tal. Los almuerzos. ¿Por qué los almuerzos como tal? En muchas empresas dan la opción de que si usted se queda hasta tarde, bueno, viáticos y demás, le cubren las cosas. Resulta que hay mucha gente que tiene el vicio de que se queda hasta tarde, cobra taxi, o en esa época les hablo de varias empresas que llegué a auditar, y resulta que no utilizaban el taxi. Caso puntual aquí en Bogotá. Aquí en Bogotá ya nos dan solo un tope para cubrir el taxi y no nos lo dan a nosotros, sino que ya tienen una aplicación, desde la misma gerencia piden el taxi por Uber y dicen, listo, tenga, ya se lo pedí, usted coloque el resto y no lo descuentan de nómina. ¿Por qué? Porque la gente está mal enseñada, pero así se maneja una ejecución presupuestal. Y lo que es el contador y el financiero en una empresa, siempre vamos a ser los más odiados a nivel social, porque somos los que impedimos como ese tipo de gastos. Aquí viene la determinación de la necesidad del financiamiento. Resulta que tenemos que precisar la cantidad de capital a la que se tiene acceso, estimar la necesidad de financiamiento, revisar las opciones, teniendo en cuenta, la cantidad de periodos a corto, mediano y largo plazo y las tasas de interés. No siempre cualquier préstamo es lucrativo. No, hay que mirar como tal qué préstamos podemos optar, porque no todos pues, le caen en gracia a la empresa dependiendo del tipo de interés o cómo nos vayan a cobrar. Viene la otra variable, determinar el presupuesto por área, cosa que a mucha gente no le gusta como tal. ¿Por qué? Porque desde una planeación financiera tenemos que realizar a cada área el respectivo presupuesto para asegurar el control y seguimiento. Resulta que anualmente, si es una empresa organizada, tiene unos límites y una ejecución presupuestal, donde si yo gasto más o quiero algo adicional, se me va a ir la conexión, no te creo, la conexión de red se ha perdido. Voy a tener que pedir autorización y eso a la gente no le gusta. No le gusta mucho, pero pues la verdad, todo esto que les estoy diciendo es una determinación financiera o una planeación. Fijarle a los límites de los procesos es determinar el porcentaje de los ingresos que debe gastar en
cada proceso antes de realizar el presupuesto, es decir, determinar la ejecución que se tiene presupuestada por área. No a todas las áreas se les va a dar lo mismo. Y por último, aprovechar la información histórica. Cuando hablamos de aprovechar la información histórica, el estado de la economía, llamémoslo así. ¿Qué pasó en el año 1, en el año 2 y en el año 3? Aquí tenemos la primera pregunta. ¿Listo? Para que ustedes la miren, igual ahí les va quedando el video. 2. Tenemos elementos para realizar un presupuesto como tal. Tenemos, por ejemplo, no sé, un primer factor. No lo veo acá. Recolectar información. Cuando hablamos de recolectar información, nos referimos como tal a que es primordial recolectar información idónea para la realización de una gestión integral, es decir, traer toda la información posible para tener la certeza de que en X tiempo no voy a tener un gasto de más o de menos sin justificar. Luego voy a tener la programación de actividades. Resulta que en esa programación de actividades yo debo realizar una programación detallada en el proceso que se deben fijar objetivos de cada una y determinar los recursos necesarios para su implementación. Mucha gente pide recursos de más y esos recursos no son usados. Y debo de justificar el por qué no se usaron. Tenemos la intervención en las áreas de organización. Es donde cada área debe elaborar y presentar los planes específicos, como también apoyar a las demás con información relevante. Y tenemos la consolidación de los objetivos por áreas, donde damos a conocer los objetivos de cada área. ¿Cuál nos queda acá? El control. Tenemos el control. En parte del control, sin este elemento, no se obtienen resultados satisfactorios. Hacia a la gente no le guste, hay que tener un control sobre lo que se compra, lo que se adquiere y lo que se gasta como tal. Créanme que en esos gastos hormigas es donde hay los principales fraudes contables. Y por último, validar y motivar la ejecución del presupuesto total. ¿Por qué? Porque hay que validar la ejecución y generación de incentivos para cada uno de los funcionarios. El presupuesto tiene un origen o un objetivo y es motivar a la gente a ahorrar. Miren, es increíble, pero hay empresas que por el simple hecho de apagar su computador después de las 6 de la tarde y no dejarlo encendido, ese bombillito entre X computadores baja bastante el consumo de energía. Demasiado, demasiado como tal. Ahorita viene algunas características de los pronósticos, como el de ventas. ¿Qué características puede tener el pronóstico? ¿Es consistente con las demás áreas de la organización? Sí, siempre y cuando si el marketing pronóstico o el pronóstico del 20% de las unidades entonces de producción y recursos humanos deben de estar en capacidad de cumplir. ¿Qué quiere decir? Que si yo voy a decir que voy a tener un pronóstico de ventas de 10 millones de pesos, debo de tener la mano de obra supuestamente para yo decir que voy a llegar a ese punto. Pero muchas veces quieren cosas altas donde no tengo las herramientas para cumplirlo. Por otra parte, se basa en el conocimiento adecuado del pasado. Sí, relevante. Aunque hay excepciones a la regla, que es el comportamiento ocurridos en el pasado, que son fuentes de predicción del futuro. El COVID no se sabía y no había una evaluación pasada para llegar a decir, no, es que sucede esto, ¿no? Nos llegó de sorpresa como tal. Ahorita tenemos un antecedente histórico en el que sí o sí tenemos que tenerlo en cuenta. ¿Tienen en cuenta el entorno político y económico? Sí, pero esto es algo muy cambiante. ¿Por qué? Porque es un cambio de las condiciones de estos factores que puede traer consecuencias enormes en cualquier sector económico. Cambio de presidente, Senado, Congreso o exteriores como tal. Y por último, es oportuno, sí, ya sea para ganar cuota de mercado introduciendo un nuevo producto o por retirar otro y evitar una crisis. Son conceptos que van amarrados a una planeación y un presupuesto como tal. Vienen las diferentes clasificaciones de los costos. Cuando hablamos de la planeación, tenemos que tener claro
los costos fijos, los costos variables, porque uno depende de uno depende del mercado, el otro no. ¿Listo? Cuando no dependen del mercado, tenemos algo fijo, algo cierto como tal. Mientras que los que dependen del mercado, pues vamos a tener algo incierto porque no vamos a saber a qué vamos a llegar como tal. Conforme a su comportamiento, sí. ¿Qué se encasilla conforme a su comportamiento? Los costos de producción y los costos de distribución de ventas. Conforme a con su reconocimiento con una actividad, departamento o producto, tenemos los costos directos e indirectos. Tenemos conforme al tiempo en el que fueron valorados, ¿sí? Costos históricos y costos predeterminados. Conforme con el tiempo en que se afrontan los ingresos, ¿sí? Son costos del periodo y costos del producto. Y por los dos últimos, pensé que me queda uno nomás, tenemos que conforme al control sobre la ocurrencia del costo. Tenemos en esta parte los costos controlables y los costos no controlables, que yo haya manejado de acá, directos e indirectos, y ya. Y de pronto los de producción y ventas. El resto me parecen como algo más informativo. Y los variables y los fijos, que son los que están de acuerdo a su comportamiento. Ay, espérenme, que estos son los variables y fijos. Acá. Y en este, conforme a la función en que se incurre, sería como tal, si no estoy mal, la que acabo de... Sí, costos de producción y ventas. Acá. Listo. Ya las preguntas que vienen son un poco más cortas. Casi como hasta las 6 son raras. Cuando hablamos de los propósitos estratégicos, siempre un propósito estratégico se va a basar en la misión, en la visión y valores. ¿Por qué? Porque tenemos que tener claro hacia dónde vamos, qué queremos y cuál va a ser el resultado. Cuando hablamos de los niveles del análisis de un plan estratégico, hablamos del análisis del contexto, el análisis del entorno y el análisis interno. Interno del comportamiento, no sé. Para una planeación financiera es muy importante saber la rotación del empleado. Aunque ustedes no lo crean, el costo de un empleado es muy importante en el sentido de la capacitación, inducción, dotación y demás. Y si yo tengo una rotación de empleados muy grande dentro de la empresa, voy a tener un costo muy alto que me va a impactar financieramente, donde mi pérdida va a ser bastante notoria. Entorno, los factores externos. Y el análisis del contexto, ¿por qué sucede? ¿O por qué se da esta situación? Veremos a ver cuál sigue. La evaluación de un plan estratégico se conforma examinando el progreso y valorando los resultados. Cuando hablamos de un plan estratégico es si lo que nos trazamos en enero lo estamos cumpliendo en junio. En diciembre cumplimos al 100% en la proyección de todo el año como tal. La proyección o planeación financiera siempre va a ir de la mano con una planeación tributaria. Y los impactos del mercado son intereses por los préstamos, cambiario o de tipo cambiario, la diferencia en cambio que ya la vivimos en estos últimos 5 o 6 años, se ha visto muy directamente implicado el mercado de crédito, de liquidez y el operacional. Los tipos de partidas del porcentaje sobre ventas. Sí. ¿Por qué? Porque tenemos como tal un activo, pasivos espontáneos o activos y pasivos no espontáneos. ¿A qué apunta esto? Cuentas por cobrar y por pagar que no se tienen conocidas y no conocidas. Llamémoslo así, que salen de un momento a otro y las que yo ya tengo como tal pronosticadas que van a suceder y que de ahí no me voy a pasar. Vamos a ver, igual puede ser que me equivoque, ahorita lo miramos.
Y la última, algunos conceptos específicos o técnicos de costos son, ya los vimos, costos fijos, está entre la B y la D, creo que es la B, costos variables, costo activo, costo pérdida, costo volumen, beneficio, costo volumen, beneficio, costos históricos, costos estimados, el estándar y costo de capital. Y algo que se me olvidó decirles antes de que iniciáramos esta evaluación, que cuando hagamos este tipo de evaluaciones, no lo hagan al mismo ritmo que yo, porque muchas veces puede ser que yo me equivoque en alguna pregunta. Puede ser que yo me equivoque, entonces no quisiera que, es que yo ya la hice y me parece que es mucha lectura para poco tiempo. Pues sí, no te voy a decir que no. Ya sé a qué lectura te refieres. A que son muchas preguntas como no de A, B, C, D, sino que hay que leer para poder saber cómo hilar cada cajoncito. Es lo que creo que me estás queriendo decir. Sí, créanme que por esto, cuando yo planteo las preguntas, son relacionadas con el ACA. Cuando no las planteo yo, sino que son del sistema directamente, yo prefiero, si las veo como muy raras, muy largas, muy cansonas, se las socializo, como desde el punto de vista que yo las vea. Miren, es que en este caso creo que eran 30 minutos y se me fueron todas, explicándoles y leyendo y diciéndoles que este intento debe ser presentado el viernes 15 de diciembre. Listo, miremos a ver. Listo, miren, ahí está. Entonces, si ustedes ven, ahí se ve, tienen que ver el video cuando se contestó cada pregunta, ¿listo? Porque ahí por lo menos yo estoy viendo la otra pantalla y se ve muy clarito como tal. No sé por qué están saliendo esas respuestas así. Entonces, miren que la 2 quedó bien. En sí, las preguntas quedaron bien contestadas como tal, ¿listo? Quedaron bien. Yo dije, ay, Dios mío, es esto, no traje los lentes. Yo pensé que era yo. No. Yo por eso están como borrosas, ¿no? lo veo, sí. Tendrían que mirar, no sé desde qué minuto fue, pero los últimos 20 minutos que se empezó a explicar la primera pregunta. Si quieren, pues contestarla con el video. Si ustedes la quieren contestar por parte de ustedes, pues no hay problema. No hay problema como tal. Comenzado el 15, finalizado el 15. Entonces, miren, así miren, fueron 20 minutos, 20 minutos 40, 21 minutos que nos gastamos ahí en esa explicación. Pero pregunta y sugerencia y queja, petición, queja y reclamo, ¿cómo se dice? Profe, pero estaba dura para 30 minutos nomás, ¿o yo? O sea, era una pregunta como con 5 preguntas y así eran 10, o sea, mucho. Estaba muy cuchilla, No, pero por eso les aclaro, no, esas preguntas no son mías. Oh, Virgen Santísima. Menos mal que nos ayudó, porque si no, bailas. Y ahí decía que hasta el 15 es hoy, profe, o sea, ¿hoy toca que hacerlo? No, que el 15, que hoy la comencé el 15, que la comencé el 15, okay, no, hasta el domingo 24. Hasta el domingo. Hasta el domingo. Entonces, miren, aquí pueden ver yo cómo termino de trabajar una clase. Si ustedes no se me afanan, y yo sé que a veces no tienen el tiempo para ver la grabación, pero créanme, chicos, que cuando se llega a la semana 7 u 8 saqué en el segundo intento 292. Bueno, eso tiene arreglo. Ya habías hecho un intento. Eso tiene arreglo. Vamos a abrir otro intento. ¿Listo? Vamos a abrir otro intento. Por eso no le veo como problema. Ahí ya tienen 3 intentos. ¿Listo? Entonces, miren, ya a partir de hoy saben, yo les ayudo con todo lo que yo más pueda. Evaluaciones, talleres y demás. A mí, ¿qué me interesa? No que contesten por contestar. Dime, Lori. Profe, disculpe, buenas noches. Hola. Profe, ya yo subí el ACA y bueno, lo voy a dejar así porque me parece que me fue bien. Solo que yo le cambié donde dice el 950, yo le coloqué fue 750. No importa que le haya cambiado esa parte. No importa. Bueno,
No importa, Bueno, gracias. no importa. José, dime. Profe, me parece súper chévere la manera de trabajarlo porque es que explicándolo uno entiende más que dejando la tarea y hágala. Pienso que explicar el paso y el punto uno a uno, pues uno como que capta la idea y así puede desarrollar fácilmente la actividad. Muchas gracias. De nada. Y así, llamémoslo, dale, José, pueden pelearle al profesor, llamémoslo así, y decirle, no, es que yo vi esto, vi lo otro, y ahí me di cuenta que sí leyeron el ACA, y sí lo buscaron, y sí lo hicieron, porque tenían dudas, tenían inquietudes como tal. Y yo ahí les mostré, cuando yo lo fui a hacer, yo dije, uy, ay, me falta abrir el intento del otro grupo, ya lo voy a hacer. Que yo también quedé con duda y yo dije, venga, pero, y eso que les digo, yo, no es que a mí no me gusten las finanzas, sino que toda mi vida, yo como les digo, he trabajado en la parte de consultoría bajo NIF, consultoría contable, que si estudia finanzas, sí, pero mi enfoque es más a la parte de norma internacional. Y como se trabaja en la parte de consultoría, hay cosas que a mí me llaman la atención y yo digo, oiga, esto sí sería así, pero se supone. Y yo a veces leo mucho libro. Yo digo, este ejercicio me gusta, este ejercicio no, este ejercicio lo puedo ver de esta forma. Pero para mí, la mejor forma es que a uno le expliquen detallado, no que lo manden a uno para la casa con un papel y ya, y quedó uno como, bueno. ¿Por qué? Miren, chicos, he tenido resultados donde, ¿qué iba a hacer yo? Acá, donde con lo que yo les he explicado lo han podido muchas veces llevar a empresas. Y no los conozco a ustedes, pero por ejemplo en algún momento de auditoría y les puse una tarea, o tarea no, que hicieran un proceso de los que ustedes manejaban. La chica que me hizo un proceso de caja de contabilidad me contó a los 2 meses, me escribió y me dijo, profe, por la tarea que hice, la presenté y me pasaron como asistente de auditoría. Le mejoraron condiciones, pero fue porque ella le puso el interés y dijo, le gustó y le fue bien. Y yo dije, bueno, eso me alegra porque le sirvió. Entonces, chicos, bueno, aquí está. Ahí pueden ver la metodología. Ya digamos que la metodología se enfocaba a que socialicemos, hablemos, conversemos y busquemos todas las posibilidades habidas y por haber en la existencia financiera. ¿Listo? Dentro de 8 días, yo este fin de semana les trato de dejar el taller que vamos a trabajar. ¿Listo? Que el taller que vamos a trabajar van a ser unos estados financieros en Excel. Entonces yo voy a montarles la plantilla en Excel y ya con ese Excel vamos a explicar la parte teórica y vamos a ir desarrollando los ejercicios ahí mismo. ¿Listo? Profe, tú puedes ir dejando las plantillas así, por ejemplo, esta que ya corregiste y corregimos todos acá, la puedes también dejarla ahí como para tenerla como base para nosotros las herramientas. Pues yo tengo la mía, pero pues chévere que todos tengamos, como te decía, yo la dejé con el 10%, entonces no sé si los demás lo pueden. Sí. A mí me parece muy chévere, me parece muy bueno. Sí, sí, claro que sí. Pau, y la presentaste con una especie de... ¿Y qué te dijo? ¿O por qué? Simplemente fue como curiosidad. No, es que estábamos teniendo unos problemas para unos pagos en especial que yo ya había presupuestado cómo los iba a pagar. Bueno, pues es que yo tengo el cargo de directora contable y financiera, por ende pues me toca estar mirando consecutivamente todo el tiempo los pagos. Sí. Hubieron unos gastos extraordinarios que ninguno tenía presupuestado. Sí. Entonces como que con esa plantilla, yo dije, bueno, venga, pues ya la sé usar, la presenté, pues porque también tenía que presentar una forma de pago de esas otras cosas que tenemos pendientes por pagar. Ajá. Como la prima y un poco de cosas más que hay que pagar. Y me funcionó bastante bien y hasta me felicitó mi jefe. Bueno, y son cositas, mire, gracias por eso y eso me alegra. Eso me alegra porque son cositas que a ustedes les sirven. Y créanme que voy a buscar porque para, digamos, lo que tú necesitas, hay una proyección de pagos. Y esa proyección de pagos va amarrada al flujo de caja. Entonces, es decir, listo, inicié enero con este flujo, me pagaron esto, no me pagaron y voy llevando como un control. ¿Por qué? Porque acá hay 2 cosas. Una cosa, tú que trabajas ya en contabilidad,
Una cosa es el saldo que yo muestro en el balance de caja y otra cosa es lo que yo muestro en mi proyección. El por qué tengo esa plata en caja. El por qué. Y ahí es donde el contable difiere del financiero, porque uno como contable, uno lo que hace es digitar y digita. Pero en el momento, por ejemplo, que le dicen, venga, dígame de dónde sacamos esa plata, uno queda como... O tenemos plata para pagar, por ejemplo, la prima, que ahorita se supone que máximo creo que es hasta el 20. Es donde muchas empresas se ven a gatas para poder mirar y empiezan a cobrar y empiezan a mirar qué pueden hacer. Voy a buscar y enfocado en esas plantillas, vamos a desarrollar las siguientes clases, que yo sé que por ahí tengo una que otra plantilla que nos puede servir como para amarrar esas cositas. ¿Listo? Entonces, no, chicos, hoy detengo ya la grabación. Y como son 2 horitas, a más tardar mañana ya está en la plataforma la grabación. ¿Listo? Si alcanza a estar hoy, perfecto. Si no, la cargo mañana y nos vemos.